Hola queridos amigos, hoy continuamos con la historia de amor llena de Gyeongbao entre Truong y Tieunu, dos personas que alguna vez se amaron profundamente pero que el destino separó por caminos diferentes. Parecía que todo había quedado atrás, que cada uno ya tenía su propia vida. Pero una vez más, el destino tenía preparada una coincidencia que nadie podría imaginar. En una tarde tranquila bajo una luz suave, Tieunu visitó por casualidad a una anciana bondadosa, la misma mujer que tiempo atrás había ayudado a un joven accidentado. Ella no sabía que aquel hombre era Truong, el mismo que su corazón nunca pudo olvidar. La puerta de madera se abrió lentamente y una brisa suave movió el borde de su vestido. Detrás de la casa, Truong partía leña. Levantó la mirada y la luz del sol iluminó su rostro aún marcado por las cicatrices del pasado. Dos almas separadas solo por una pared sin saber que en un solo instante, el destino volvería a unir sus nombres. ¿Se reconocerán? ¿Tendrán el valor de dejar que sus corazones heridos se toquen una vez más? Acompáñanos para descubrirlo porque este reencuentro podría cambiarlo todo. Y no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte los momentos más emocionantes de la historia de Truong y Tieunu. Todavía no amanecía por completo. Una fina neblina como un velo blanco cubría las laderas de la colina. Las gotas de rocío se posaban sobre las hojas de hierba brillando con destellos plateados bajo la luz tenue del amanecer adormecido. A lo lejos se escuchaban los gallos cantar mezclados con el suave murmullo de los campos de arroz en flor. El aire estaba quieto, solo se sentía la respiración de la tierra y el paso lento de los campesinos que empezaban un nuevo día. En medio de aquella bruma apareció Tieunu. Llevaba puesta una vieja camisa marrón, el cabello recogido en una trenza baja y un sombrero cónico que cubría la mitad de su rostro. Cada paso suyo parecía latir al mismo ritmo que la mañana, despacio pero firme. Nadie podría reconocer en ella a la chica que antes vivía en la ciudad, que temía al sol y al barro. Ahora era una verdadera mujer del campo, con las manos endurecidas, la piel tostada por el sol, pero los ojos aún llenos de dulzura. Y en lo profundo un recuerdo que seguía vivo. Se inclinó para segar los tallos de arroz. El sonido de la hoz al cortar resonaba constante como una melodía triste de la cosecha. Cada corte, cada manojo de espigas era como recoger fragmentos de su propia memoria. Entre el aroma dulce del arroz maduro, su corazón volvió a temblar. Los recuerdos regresaron aquellas tardes en que Truong la tomaba de la mano y caminaban juntos por el dique con el viento jugando en su cabello y las risas mezcladas con el canto de los pájaros. Habían prometido construir una casa pequeña entre los campos dorados, criar patos, sembrar verduras y criar a sus hijos con amor sencillo. Ahora todo eso solo quedaba en el silencio del pasado. Alzó la vista hacia las montañas lejanas. Seguían ahí envueltas en la neblina igual que antes. Solo que el corazón ya no era el mismo. Sus ojos estaban tristes pero sin lágrimas. Tal vez cuando el dolor ha durado demasiado, hasta las lágrimas aprenden a secarse. Un soplo de viento pasó. Algunos mechones sueltos volaron frente a su rostro. Ella levantó la mano para apartarlos, pero se detuvo de repente porque creyó escuchar su voz. «Tieunu, no tengas miedo, estoy aquí». Aquellas palabras, eco del pasado tan suaves como un suspiro, le apretaron el corazón. Suspiró. La nostalgia ya no dolía como antes. Ahora reposaba tranquila en lo más profundo del alma. A lo lejos, las mujeres del pueblo reían y conversaban mientras trabajaban. Tieunu sonrió levemente intentando unirse a ese ritmo cotidiano como si la sonrisa pudiera cubrir todas las heridas. Cargó los haces de arroz sobre los hombros y caminó por el sendero húmedo cubierto de rocío. El barro se pegaba a sus pantalones, pero sus ojos brillaban con una nueva luz, porque aquel lugar, aunque duro, era donde podía vivir.
y empezar de nuevo. Desde la orilla del campo, una anciana la llamó Tieu-nu, hija, descansa un poco y toma un poco de agua. Ella dejó el manojo de arroz en el suelo, sonrió y se acercó. Tomó el cuenco de agua de lluvia cristalina. El sabor fresco y dulce se deslizó por su lengua y le calmó el alma. Gracias, señora. Hoy el día está precioso, ¿verdad? La anciana sonrió. Sí, el día es bonito. Pero el corazón también debe serlo, hija mía. Tieu-nu bajó la mirada en silencio. Mi corazón fue bonito alguna vez, pensó, pero quizás la lluvia y el viento lo marchitaron un poco. A lo lejos, los primeros rayos del sol asomaban. La luz se filtraba entre la neblina y hacía brillar las gotas de rocío en su cabello, como pequeños cristales. El paisaje se volvió tan tierno, tan sereno, que parecía que la tierra misma la abrazaba, calentando un corazón que había estado frío demasiado tiempo. Murmuró para sí con voz casi tan suave como el viento truón: «Donde quiera que estés, ¿aún te acuerdas de mí?». Nadie respondió. Solo el viento llevó su pregunta mezclada con el canto de los pájaros y el vaivén de los arrozales, una melodía triste de la mañana. Ella volvió a inclinarse para seguir trabajando. Cada manojo de arroz añadía peso a su hombro, pero ligereza a su alma. Quizás esos días de trabajo duro le habían enseñado que cuando no se puede olvidar, hay que aprender a vivir con el recuerdo. Y en algún lugar, entre la neblina suave, parecía que una mirada la seguía cálida, familiar, como si Truón aún estuviera ahí, sonriendo mientras la observaba. Una brisa suave pasó moviendo algunos mechones de su cabello, y con ella, un suspiro apenas audible se desvaneció en la claridad de la mañana tranquila del campo. Los primeros rayos del sol empezaban a filtrarse entre la neblina, tiñendo de dorado todo el campo. Tieu-nu y la anciana seguían sentadas junto al borde del arrozal, al lado del montón de espigas recién cortadas. El olor del heno seco se mezclaba con el aroma húmedo de la tierra, creando ese perfume tan familiar, simple, rústico, pero capaz de tocar el alma. Pasó un momento de silencio. De pronto, Tieu-nu preguntó en voz baja, temblorosa, como si temiera su propia pregunta: «Abuela, ¿alguna vez amó sin atreverse a decirlo?». La anciana levantó un poco la cabeza. Sus ojos, aunque viejos, aún brillaban. Una sonrisa dulce se dibujó en su rostro arrugado por los años. Sus manos seguían atando los tallos de arroz con movimientos lentos y seguros, como si los hubiera hecho toda la vida. «Si a mi edad no hubiera amado, ¿cómo crees que tendría todos mis hijos y nietos, niña?», dijo con una voz suave y cálida. «Pero amar sin decirlo, sí, claro que sí. Hay sentimientos que basta con guardarlos en el corazón». Tieu-nu sonrió, pero su sonrisa temblaba a punto de romperse en lágrimas. «Yo tuve a alguien. Era bueno, amable, siempre cálido. Me prometió que me cuidaría toda la vida. Pero un accidente ocurrió y desapareció. Nadie supo más de él. Lo busqué por todas partes, pregunté a mucha gente, pero solo recibí miradas tristes y negaciones». Se detuvo apretando el borde de su ropa con fuerza. Su voz se quebró. «A veces pienso que tal vez ya me olvidó. O quizá ya no está en este mundo». El viento del campo sopló de repente. Las espigas se inclinaron murmurando como si quisieran consolarla. Tieu-nu bajó el rostro. Sus pestañas húmedas temblaron. La luz de la mañana caía sobre su cara, mitad iluminada, mitad en sombra, reflejando el corazón partido de aquella joven. «Pero cada mañana», continuó con voz temblorosa, «lo sigo viendo en mis sueños. Su sonrisa, su voz llamándome por mi nombre entre los arrozales. Se queda dando vueltas en mi cabeza como si aún estuviera cerca, solo que no puedo verlo». La anciana guardó silencio. Sus manos se detuvieron. Un manojo de arroz cayó suavemente al suelo. En sus ojos pasó algo, una mezcla de compasión y melancolía. «Hija», dijo despacio con voz baja pero cálida como el aliento de la tierra. «Hay personas que se van, pero el amor que dejan permanece en nosotros. A veces siguen vivas, solo que aún no han encontrado el camino de regreso». Tieu-nu la miró con los ojos llenos de esperanza. «¿Cree usted que él podría seguir vivo?».
La anciana sonrió con la mirada perdida en la distancia. En esta vida nada es imposible. Algunos que creemos perdidos un día regresan, y algunos que pensamos que nos olvidaron, aún nos guardan en su corazón como un recuerdo que nunca se borra. Tiaunú miró hacia las montañas lejanas donde las nubes blancas flotaban sobre las cumbres. En ese instante sintió una calidez suave recorrerle el pecho. Una pequeña chispa de esperanza, pero suficiente para hacerla sentir viva otra vez. Abuela, a veces me canso mucho. Cada vez que pienso en él me dan ganas de llorar. Pero entonces recuerdo que debo ser fuerte. Él solía decirme, si algún día no estoy a tu lado, prométeme que vivirás bien. La anciana asintió lentamente. Sí, hija, debes vivir bien. A veces vivir bien es la única manera de que la persona que amas pueda estar en paz, esté donde esté. Tal vez por mantener esa fe el cielo los deje reencontrarse. Tiaunú guardó silencio apretando suavemente el manojo de arroz, como si intentara sujetar una parte de su pasado. El viento sopló de nuevo, esta vez más suave. El campo dorado brillaba bajo el sol ya alto. A lo lejos se oían risas de niños y los ladridos de un perro desde la aldea. La vida seguía tranquila y hermosa. Gracias, abuela, dijo Tiaunú inclinando la cabeza. Sus palabras me han aliviado mucho. Sí, respondió la anciana sonriendo mientras recogía el arroz. Todas las personas cargan con su propio dolor. Pero lo importante es volver a sembrar la esperanza. Como el arroz, hay que cortarlo para que vuelva a crecer. Si se pierde una cosecha, la siguiente será mejor. Tiaunú la miró sonriendo entre lágrimas. Usted habla igual que él. La anciana se detuvo un instante con un leve gesto de sorpresa, pero luego sonrió dulcemente. Sí, entonces debe ser cosa del destino, hija. Ambas sonrieron aunque cada una guardaba su propio silencio. El cielo al este ya estaba completamente iluminado. Un pequeño pájaro cruzó volando, dejando una línea oscura en el fondo azul. Tiaunú lo siguió con la mirada y murmuró, quizá. Cuando el amor es verdadero, siempre encuentra el camino de regreso. La anciana asintió mirando a lo lejos. Sí, hija, el amor verdadero nunca desaparece. Solo se pierde un poco en el camino. La brisa de la mañana soplaba suavemente haciendo temblar las espigas doradas de arroz. Los primeros rayos del sol disipaban poco a poco la neblina dejando ver destellos brillantes sobre el campo. Tiaunú y la anciana seguían sentadas al borde del arrozal, cada una perdida en sus pensamientos. La anciana ató el último manojo de arroz y levantó la vista con una mirada amable hacia la joven. Hija mía, dijo con voz tranquila, al oír tu historia me da mucha ternura. Cuando el amor es profundo, no importa cuántos años pasen, siempre se queda guardado en el corazón. Tal vez el cielo aún no ha querido que se reencuentren, pero eso no significa que lo hayas perdido. Tiaunú sonrió levemente con los ojos aún fijos en el horizonte cubierto por una bruma dorada. Eso espero, murmuró con una voz baja y triste. En medio de aquel silencio, la anciana pareció recordar algo. Dejó el manojo de arroz, se limpió las manos en su ropa y miró a Tiaunú con gesto pensativo. Ahora que lo pienso, dijo sonriendo suavemente, aquí cerca vive un muchacho en mi casa. Es buen chico, muy trabajador, nunca se queja de nada. El año pasado tuvo un accidente, pero gracias a Dios sobrevivió. Tiaunú se giró bruscamente con los ojos muy abiertos. ¿Un accidente? ¿El año pasado?, preguntó con la voz temblorosa. Sí, respondió la anciana asintiendo. Lo encontraron en el río detrás del pueblo. Estaba lleno de heridas y sin ningún documento. Me dio lástima y lo traje a casa para cuidarlo. Desde que despertó no recuerda nada. Es como una hoja en blanco. El viento volvió a soplar moviendo suavemente el pañuelo en la cabeza de Tiaunú. Su corazón comenzó a latir con fuerza como si algo la oprimiera por dentro. Perdió la memoria, susurró casi sin aliento. Así es, dijo la anciana con tono triste, pobrecito. Al principio estaba asustado, no hablaba. Luego se calmó y empezó a ayudarme. Cuida las gallinas, riega las plantas, trabaja en el campo.
A veces, cuando pasa alguien por el camino, se queda mirándolo mucho rato, y en ocasiones deja de trabajar y se queda quieto mirando a lo lejos, como si buscara a alguien. La anciana hizo una pausa y suspiró. Creo que en su corazón aún hay algo que no ha olvidado, aunque su mente no lo recuerde. Thiounú se quedó inmóvil. Cada palabra de la anciana golpeaba su pecho como un eco profundo. Sintió que le faltaba el aire. A la luz del sol, sus ojos brillaban, no se sabía si por el rocío o por las lágrimas que empezaban a subir. «Abuela», preguntó con voz entrecortada, «¿cómo es él?». La anciana sonrió sin notar la emoción que se agitaba en la joven. «Es más alto que yo, de cuerpo fuerte, rostro amable. Tiene una pequeña cicatriz en la frente seguro del accidente, y es callado muy respetuoso. Todas las mañanas sale al campo y por las noches se sienta en el porche a mirar la luna». Cada descripción hizo que el corazón de Thiounú se estremeciera. La cicatriz en la frente, aquella postura tranquila, la manera de mirar al horizonte, todo era exactamente como Trong, el hombre que había buscado durante tanto tiempo. Bajó la cabeza y se mordió el labio intentando contener un sollozo. Sus manos apretaron el borde de su ropa hasta ponerse blancas. Dentro de ella, los sentimientos se mezclaban: sorpresa, miedo, esperanza, y una fe que creía perdida. La anciana continuó hablando sin darse cuenta del torbellino que se agitaba frente a ella. «Lleva casi un año viviendo conmigo. Lo trato como a un nieto. La gente del pueblo lo quiere mucho, dicen que tiene buena suerte. Una vez le pregunté en broma, ¿tienes a alguien que ames?». Él sonrió y respondió, «No recuerdo, pero siento que alguien me está esperando en algún lugar». Aquellas palabras atravesaron el alma de Thiounú como una hoja afilada. Su cuerpo tembló, la vista se nubló. Una lágrima cayó lentamente sobre su manga cálida pesada. Se la secó con la mano intentando sonreír. «Abuela, ¿podría ir a visitarlo?», preguntó con voz frágil. La anciana sonrió amablemente sin notar el temblor que escondía la joven. «Claro que sí. Mi casa está justo al pie de la colina, a unos 5 minutos andando. Cuando termines de trabajar, ven a comer conmigo. Seguro que al chico le alegrará verte. Últimamente casi no recibe visitas». Thiounú asintió despacio. «Gracias, abuela». Bajó el rostro ocultando sus ojos húmedos. El campo pareció quedarse en silencio. El viento, los pájaros, el murmullo del arroz. Todo se volvió más lento, como si el tiempo también se detuviera ante la chispa de esperanza que acababa de encenderse en su corazón. Solo era una conversación casual, unas pocas palabras, pero para Thiounú era la luz que rompía la oscuridad de tantos días de espera. En silencio murmuró para sí Trong, «¿Eres tú?». Y una lágrima más rodó por su mejilla silenciosa como una gota de rocío que se disuelve bajo el sol de la mañana. El sol ya estaba alto, la neblina se había disipado dejando un aire claro y tibio. Después de la cosecha, la anciana llamó a Thiounú: «Hija, ven a mi casa a descansar. Te invito a comer una comida del campo. Además, quiero presentarte al joven que vive conmigo. Quién sabe, tal vez se caigan bien». La anciana sonrió con un tono travieso. Thiounú sonrió con timidez y asintió. «Gracias, abuela. Me encantaría visitarla». Caminaron juntas por un sendero estrecho que bajaba hacia el pie de la colina. A ambos lados los bambúes viejos se mecían con el viento, sus hojas susurrando suavemente. El sol caía en franjas doradas sobre el camino polvoriento marcado por huellas de bueyes. Desde lejos llegaba el olor del humo de leña a arroz recién cocido, a pescado guisado, a madera encendida, un aroma cálido y familiar. «La casa está justo ahí», dijo la anciana señalando un techo de madera, escondido entre palmas de betel. Alrededor crecían plátanos con racimos verdes y gorriones revoloteaban sobre las tejas cubiertas de musgo. Era un lugar sencillo, tranquilo, como si el dolor nunca hubiera pasado por allí.
Al cruzar la puerta de bambú, Tieu-nu se detuvo. Frente al porche, un hombre estaba partiendo leña. El sol caía en ángulo dibujando su silueta en el suelo. El sudor brillaba en su frente, las mangas arremangadas dejaban ver sus brazos fuertes y su figura le resultaba demasiado familiar. Ella se quedó inmóvil. Su corazón latía con fuerza entre miedo, confusión y esperanza. La anciana lo llamó. «Truong, tenemos visita y Sui». Tieu-nu se estremeció. Ese nombre Truong retumbó dentro de ella como un trueno. Miró al hombre frente a ella. Él levantó la vista. Sus ojos eran profundos, bondadosos, pero no había reconocimiento en ellos. «Buenos días, señora», dijo con voz suave un poco ronca. Su mirada se detuvo en ella por un momento y luego se apartó como si algo en su interior le resultara familiar, pero su memoria permaneciera vacía. La anciana sonrió señalándolos. «Ella es Nu del pueblo de al lado. Hoy me ayudó con la cosecha. Es muy hábil y trabajadora. Y este es Truong, el muchacho del que te hablé. Ahora lo considero como un hijo». Tieu-nu bajó la cabeza, la voz temblorosa. «Mucho gusto». Intentó sonreír, pero sus labios temblaban. Truong asintió con una sonrisa amable. «El gusto es mío». En ese instante, una brisa del campo pasó entre ellos trayendo el olor del heno fresco. Algunas flores del betel cayeron lentamente sobre sus hombros. Todo pareció detenerse, solo se oía el latido acelerado del corazón de Tieu-nu. La anciana entró en la casa riendo. «Siéntense, hijos, voy a encender el fuego para cocinar. Truong trae un poco de agua para nuestra invitada». «Sí, abuela». Él fue adentro y regresó con un cuenco de agua de lluvia cristalina. Cuando lo colocó frente a ella, sus manos se rozaron apenas. Un escalofrío recorrió el cuerpo de Tieu-nu. Esa sensación era inconfundible. Era el eco de todos sus recuerdos compartidos. «Beba un poco, debe estar cansada del camino», dijo él con una dulzura que la desarmó. Ella levantó la vista. En sus ojos vio la misma mirada que alguna vez la hizo olvidar el tiempo, pero él no la reconoció. Su expresión seguía tranquila, amable, pero vacía. «¿Hace mucho que vive aquí?», preguntó ella, tratando de mantener la calma. «Sí, más de un año. La abuela me acogió, así que me quedé para ayudarla». No recuerdo quién era antes. Su voz se volvió más baja. «A veces sueño con una chica de cabello largo de pie en medio de un campo, siempre de espaldas, y cuando despierto me duele el pecho como si hubiera perdido algo importante». Tieu-nu tembló. Apretó con fuerza su ropa entre las manos. Quiso decir, «¿Soy yo, Truong? Soy yo», pero la voz se le quebró en la garganta. Solo quedó un suspiro trémulo. Él la miró preocupado. «¿Está bien? ¿Se siente mal?» Ella negó con la cabeza forzando una sonrisa. «No, solo es que el viento sopla un poco fuerte». Desde la cocina la anciana gritó, «Truong, enciende el fuego. Vamos a comer juntos. Nu se queda hoy con nosotros». «Sí, abuela». Él se levantó y fue hacia la cocina. Tieu-nu lo observó, su silueta inclinada sobre el fuego, el humo azul mezclándose con la luz del sol, una escena simple, pero tan dolorosamente hermosa. Giró el rostro para ocultar una lágrima que caía silenciosa. Él estaba allí, tan cerca, a solo unos pasos de distancia, pero sus recuerdos estaban muy lejos. La anciana regresó y al verla tan callada preguntó con ternura, «¿Qué te pasa, hija?» Tieu-nu se secó rápidamente las lágrimas y sonrió. «No es nada, solo que su casa es tan tranquila». La anciana asintió con una sonrisa cálida. «Sí, aquí no hay más que campo y buena gente. Quien llega siempre se siente en paz». Tieu-nu asintió suavemente, pero dentro de ella sabía que nunca antes su corazón había estado tan liviano y tan pesado al mismo tiempo. Levantó la vista hacia la puerta donde Truong seguía junto al fuego. El humo y la luz del sol lo envolvían difuminando su figura, pero aquella luz era la misma que ella había amado, en la que había creído, por la que había esperado. Y en ese momento susurró apenas como si hablara consigo misma, «Tú no me recuerdas, pero yo nunca te he olvidado. Querido amigo, si tú fueras Tieu-nu después de tantos meses de espera y dolor, y ahora la persona que amas está justo frente a ti pero ya no recuerda nada, ¿qué harías?».
¿Te atreverías a decir la verdad, a mirarlo y decirle, amor, soy yo, la persona a la que prometiste proteger toda la vida? ¿O te quedarías en silencio a su lado, esperando a que su memoria regrese por sí sola? Algunos dicen que el amor verdadero no necesita palabras, basta con sentirlo. Pero también hay quienes creen que si uno no habla, tal vez esa persona nunca sabrá cuánto la hemos esperado. ¿Y tú qué piensas? Si fueras tú, ¿dirías toda la verdad aún sabiendo que podría ser rechazado? ¿O preferirías guardarlo en tu corazón, quedarte en silencio por miedo a que esa verdad le cause más dolor? Cuéntanos en los comentarios. A veces tus palabras pueden ayudar a Tieu-Nu a saber qué hacer en el próximo episodio. Y no olvides dar like, suscribirte para no perderte el momento más importante cuando Tron empiece a recordar y descubra que la chica de sus sueños siempre fue Tieu-Nu.